Un segundito ahí que ya empiece. Ahora sí. Hola Justin, buenas noches. Buenas noches a todos, muchachos. Me alegra saludarlos, me alegra verlos. Veo que hay bastantes conectados. Ojalá fueran más, siempre recalco lo mismo. Hoy iniciamos una nueva actividad de proyecto. O sea que ya terminamos una actividad y empezamos otro. ¿Listo? Esta actividad es la actividad de proyecto de construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Y tenemos para esta semana dos evidencias. Bueno, para la siguiente semana. Taller sobre construcción del prototipo de software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Y nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes web. Bueno, como ustedes ven, esas son dos evidencias que ya hacen parte de una nueva guía de aprendizaje, la cual es la guía de aprendizaje 5. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a mirar qué nos está pidiendo esa guía, vamos a mirar dónde se descarga. Entonces, vamos a mirar aquí, por ejemplo, voy a tomar esta ficha. Vamos a mirar la guía de aprendizaje, en este caso entonces sería una nueva actividad de proyecto que sería esta. Bueno, esta me toca desocultarla ahorita. ¿Sí? Y aquí tendremos nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Tenemos acá, bueno, diseñar la solución de software de acuerdo con los procedimientos y requisitos técnicos, señor. Profe, qué pena, está pausada la imagen. Ay, bueno, un segundo. ¿Ahí están viendo la guía? Sí, señor. Listo, de acuerdo. Entonces, vamos a mirar las evidencias y la guía de aprendizaje. Les dice acá, elaboración del prototipo navegable del software aplicando estándares de usabilidad. Espera un segundo, sería taller. Acá. Taller sobre la construcción del prototipo de software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos que leer el material diseño de aplicaciones web, diseño y construcción del frontend, ¿cierto? Entonces dice acá, con base en los requerimientos funcionales del sistema y de calidad, en esta actividad se proponen aspectos claves, pero un segundo, aspectos claves que se deben tener en cuenta para la construcción de prototipos. También el aprendiz debe utilizar algunas herramientas para apoyarse en la elaboración del esquema de la funcionalidad. Adicionalmente, se introduce el tema de calidad, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Entonces, acá dice, elementos para tener en cuenta en el desarrollo del taller. Sección 1 del taller, teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades: elaborar el diagrama de la funcionalidad, establecer colores y componentes a utilizar. Se desea elaborar una pantalla que permita validar la autenticidad de un usuario. Ese es el primer punto. Segundo, se debe elaborar una pantalla que permita ingresar nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento de un usuario. Tercero, se desea dibujar una pantalla en donde se informe de posibles errores a un usuario. Y cuarto, proponer la paleta de colores de los componentes anteriores utilizando como máximo la combinación de 3 colores. El taller, como ustedes ven, hace referencia a algo estándar, ¿no? Que está, digamos, presente en casi todo proyecto de software. Autenticación, registro, ¿sí? Y, bueno, un tema adicional que es el reporte de errores y ya como tal una paleta de colores, ¿listo? Que eso lo vamos a mirar ahorita con el material. Respecto a los problemas planteados, dice, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones planteadas, no olvide tener en cuenta lo siguiente. Primero, identificar categorías que se encuentren en los requisitos. Segundo, organizar los componentes de la pantalla en orden lógico. Tercero, manejar componentes comunes en tamaños, tipos de letras y colores. Cuarto, ¿qué información adicional hace falta para resolver el problema? Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas guía.
que son qué información está solicitando y en qué formato se debe entregar esta información. O sea, todo esto hace parte de, digamos, ir pensando en el diseño de los formularios o de las pantallas, como lo dicen acá, de los formularios del proyecto, ¿sí? Entonces, para eso hay que ir pensando en las necesidades según el proyecto como tal, o sea, necesidades ya como a nivel de, digamos, de diseño de esas pantallas. Por eso dice ahí que toca identificar categorías, que toca analizar los componentes de la pantalla de orden lógico. O sea, cuando hablamos de componentes de la pantalla estamos hablando de campos, de botones, de listas, de campos de fecha, de teléfonos, todo ese tipo de cosas, nombres, fechas, ¿sí? Y dice que adicional, qué información adicional hace falta para resolver el problema. Entonces, todo eso, digamos, hay que irlo analizando. Entonces, esta primera parte del taller, ¿sí? Es ir elaborando esas pantallas, bueno, unas pantallas que están acá y obviamente con elementos a tener en cuenta para resolver esas pantallas o esos formularios. La sección 2 del taller, o la segunda parte del taller, dice, elabora una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o internet respecto a los fundamentos de calidad de software seleccionando, perdón, al menos 3 fuentes que le permitan resolver los siguientes conceptos. Primero, definición de calidad de software. Esto nosotros ya lo habíamos hablado algo al respecto en algunas sesiones anteriores. Primero, ¿cuál es el concepto de usabilidad en software? Segundo, ¿cuáles son los estándares de calidad de software? Y tercero, ¿qué tecnologías existen para implementar calidad? ¿Cierto? Entonces, esa es la primera evidencia y digamos que es resolver ese taller con miras al tema de diseño de prototipos y de calidad de software. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. La segunda evidencia son nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes web. Dice, con esta actividad se pretende introducir al aprendiz en los conceptos básicos que permiten realizar aplicaciones tanto independientes como web de fácil manejo y atractivas para el usuario por medio del uso de reglas predefinidas. Elemento a tener en cuenta, dice, leer detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo llamado diseño de aplicaciones web, que es el mismo que está acá arriba. Diseño de aplicaciones web, diseño y construcción de frontend. Bueno, pero eso es más adelante, es para las siguientes evidencias. Dice, se debe conocer las reglas de usabilidad y accesibilidad, describir cada una de las reglas, diferenciar entre una aplicación independiente y una aplicación web, y describir las características de cada tipo de aplicación. ¿Listo? Entonces, ahí lo que tienen que ustedes hacer es como ir entregando esas reglas, ¿no? Esos elementos de usabilidad y de accesibilidad de las aplicaciones. Entonces, para eso se debe tener en cuenta eso, es como si estuviera resolviendo esas incógnitas. Entonces, digamos, recopilando un poco, la primera evidencia de esta semana va a ser un taller sobre lo que es el tema de usabilidad, ¿cierto? Algunos elementos también del diseño de pantallas, digamos, de formularios. Y el segundo ya son como tener en claro esas reglas de usabilidad que se deben de tener a la hora de hacer o diseñar una aplicación web. O acá dice también una aplicación independiente. Y obviamente algunos elementos a tener en cuenta. Entonces dice que para eso tenemos que leer el componente formativo llamado diseño de aplicaciones web. Entonces vamos a mirar, por aquí estaba, diseño de aplicaciones web. Y ese es el material. ¿Listo? Espérenme, le voy a poner un poco de zoom. Bueno, dice acá, ¿sí están viendo la pantalla? ¿Me pueden alzar la manito o algo para Sí, saber? señor. Sí, Listo. profesor, pero se le está poniendo muy entrecortada, entonces, ¿Entrecortado que la pantalla, la voz sí, o...? se tilda a veces cuando lo abres. Ah, ok, sí, es que eso es lo que hace, lo que trata, cuando yo cambio pantalla es que me he dado cuenta que es cuando se trata de ir la imagen, ¿sí? Cuando hay cambio de pantalla.
o de navegador, yo creo. Entonces, bueno, dice, en este componente formativo se abordarán los conceptos y técnicas que apoyan el desarrollo de la interfaz gráfica de un producto de software. De esta manera se inicia con la teoría acerca del sistema de navegación e interacción de un aplicativo. Como resultado de esta conceptualización se realizará el proceso de construcción de la interfaz gráfica de un proyecto caso de estudio, por lo que se inicia con un sketch y seguidamente con la maquetación mediante herramientas de prototipado rápido y con tecnologías del lado del frontend. Dice, de manera adicional se resaltó el uso de framework CSS Materialize, proporcionando una interfaz usable, dinámica y con una curva de aprendizaje rápida para el manejo de esa tecnología. Para ello se brindará herramientas y recursos para facilitar el desarrollo de futuros proyectos de software. Bueno, de acá de todo esto, lo que él dice es que ya hay que, o sea, ya se entra uno a ir pensando, todavía no desarrollando, esas interfaces de, digamos, del proyecto. En este caso, pues enfocadas muy a la parte web, ¿no? Que obviamente es como lo más, siempre pongo en que es como lo más común o sí, como lo más común actualmente, ¿no? Casi toda la tecnología web o todos los desarrollos van enfocados hacia la parte web. Dice acá que aparte de conocer pues el tema de cómo se inicia la construcción de estas interfaces, de cómo se analiza todo eso y cómo se pasa por temas como digamos, un boceto rápido, una maquetación, ¿sí? También dice que pues se resalta mucho algún framework como Materialize, que es una librería CSS, que ya hemos visto algo por ahí los días lunes sobre el tema de CSS. Para los que no hayan visto nada, la parte de CSS es aquel lenguaje que nos permite, digamos, definir la parte visual de una página web, ¿sí? Entonces, por medio de CSS es que podemos colocar colores, los tamaños de los diferentes espacios de una página, el tipo de letra, el tamaño de letra, todo es, digamos, se puede hacer por medio de CSS y es aquel que se encarga de eso, de construir los estilos de una página web. El HTML como tal es el lenguaje que me permite a mí definir esos espacios en una página, más no puedo no puedo decir, digamos, cómo tiene que ser, eso ya lo hace CSS. ¿Listo? Entonces, Materialize es una librería o un framework, ¿sí? Que es bastante ya robusto, es un framework de CSS, o sea, esos frameworks lo que hacen es ahorrarle a usted cierto trabajo de estar construyendo reglas CSS, o sea, que clases, que IDs, que todo eso, entonces eso ya está, digamos, predefinido y usted de cierta manera lo que hace es más que todo aplicar todo ese CSS construido a su proyecto. ¿Listo? Entonces Materialize es uno de esos. Hay bastantes librerías. Incluso no es la más común es Bootstrap, pero Materialize es una librería muy potente, muy buena, que pues obviamente vale bastante la pena aprender. ¿Listo? Dice, sistema de navegación en plataformas de software. Dice, un sistema de navegación permite que un usuario se pueda mover libremente por las diferentes secciones que soporta una plataforma. Esto no es un simple tema de navegación. Dice, un apasionado de la lectura entra a una biblioteca en busca de un ejemplar, antiguo del Quijote. Un joven empresario entra en una web de viajes en busca de un vuelo ida y vuelta a Perú. Estos pueden ser dos escenarios reales para dos personas hipotéticas en busca de información. Por lo que, antes de comenzar a diseñar cualquier sistema de navegación web o móvil, se debe tener claro cómo busca la gente. Entonces, eso quiere decir que, digamos que cuando se va desarrollando siempre una plataforma, siempre, digamos, cuando son proyectos muy grandes, ¿sí? Cuando son proyectos muy grandes, siempre hay un equipo que se encarga de investigar y conocer cómo son como las necesidades de las personas frente a una plataforma, qué es lo que buscan, qué es lo que más les interesa, obviamente para sacar el mayor provecho en una plataforma, ¿no? Entonces, esos dos ejemplos que están diciendo ahí, pues son un ejemplo de eso. Y eso hace parte de algo que se llama la usabilidad de un software. La usabilidad es la forma de mirar cómo mejorar
una plataforma web, ¿cierto? Para facilitarle, de ahí digamos la parte de usabilidad, de que sea usable, de que sea sencilla, ¿sí? Para los usuarios que, pues, son los usuarios finales que, pues, son los clientes de esa plataforma. Entonces, hacia eso, pues, hay una gran cantidad, digamos, de formas de identificar necesidades, de investigación frente a la plataforma que vaya arrojándole esas necesidades, ¿sí? Un ejemplo muy sencillito de esa parte de usabilidad que una vez escuché de alguien que trabaja allá, que por ejemplo en Mercado Libre, en la plataforma de Mercado Libre, estudian mucho, especialmente cuando es el celular, estudian mucho la persona en donde se detiene a ver productos, por ejemplo en Mercado Libre. Hacen una especie de mapa de calor de donde la persona le da clic, donde la persona, digamos básicamente donde la persona está mirando más algo. Y por eso el diseño de esas plataformas está muy enfocado, está diseñado con el fin de eso, de atraer al cliente, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, el diseño de esas plataformas no es que cualquier persona, a alguien se le ocurre colocar un botón acá o colocar las imágenes acá o el precio acá, no. Eso tiene un estudio que obviamente lo han ido mejorando, se ha ido, digamos, puliendo, y eso se le llama usabilidad, ¿sí? Eso es a lo que se le llama usabilidad, y hay personas que se dedican, que son de la parte del área de desarrollo de software, pero que se dedican netamente al tema de usabilidad en el software. ¿Qué es eso? Entonces, sé que en Mercado Libre, por ejemplo, hacen estudios de mapa de calor de los usuarios para ver en dónde es que más se detienen a ver, a detener, qué es lo que miran, todo eso. Entonces, de esa manera se va mejorando. Dice, ahora se dará a conocer la búsqueda de información, la navegación por sitios y dispositivos móviles. Dice, en busca de la información. Saber cómo buscan las personas información online presenta problemas y desafíos. La disponibilidad inmediata de los recursos en la red permite a las personas cambiar el rumbo de su búsqueda sobre la marcha. Existe una estrategia de búsqueda en la cual, a medida que se localice nueva información, el curso de la investigación de la persona puede variar. Se suele buscar con agilidad y es frecuente que los usuarios puedan vagar de una página a otra con el peligro de perderse en la profundidad de una jerarquía web. La manera de buscar y la frecuencia con la que el usuario puede perderse en este proceso son aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar los sistemas de navegación web. Entonces, miren, eso por ejemplo es algo muy interesante porque, como les digo, es algo que se mantiene o que lo usa todas las empresas. Eso también lo hace Facebook, lo hace YouTube, lo hace TikTok. Por eso, digamos, la finalidad de todas esas plataformas que son redes sociales, que digamos que es como lo que más la mayoría de la gente está consumiendo como contenido, ¿cierto? En Internet, es mirar la forma de retener el público, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente ellos también tienen todo ese tema de usabilidad y es con el fin de que las personas se queden en la plataforma, que las personas también obviamente puedan ver los anunciantes o los que colocan propagandas, ¿cierto? Porque obviamente es la manera en que ese negocio prospere y que continúe y que siga. Entonces, esos son los ejemplos que digamos, están nombrando acá. Es eso, es que una persona o Google también, el mismo Google, que cuando se esté buscando, pues esté buscando lo que necesite y que de pronto no se vaya vagando por diferentes sitios, ¿cierto? Hasta que se pierda ese, digamos, ese cliente, ¿sí? Porque se fue para otro lado o porque también muchas veces no encontró lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, por eso de pronto muchos somos muy usuarios, por ejemplo, de Google, más que de otros buscadores, porque a veces nos sentimos muy cómodos con lo que nos ofrece en cuanto a las respuestas. Entonces, todo esto es lo que, digamos, se debe diseñar y se debe tener en cuenta a la hora de diseñar una aplicación web, especialmente cuando son como a un público muy masivo, ¿no? Especialmente sobre eso. Dice, navegación por sitios web. Dice, la información no solo se busca, se experimenta. El término experiencia implica que las emociones juegan un papel clave junto con la conducta y la convicción. Las personas ya no pueden ser vistas como seres racionales que se comportan de forma sistémica y ordenada a la hora de buscar información. Teniendo en cuenta su papel crítico en la web,
Al respecto, muchos de los sitios tienen en la barra de navegación etiquetas o secciones con los siguientes títulos, como por ejemplo inicio, servicios, nosotros, acerca de y contacto, que eso es como las secciones más comunes de una página web. Esta distribución del contenido que hace parte de la arquitectura de la información de un sistema interactivo software debe evaluarse primeramente, ¿sí? Porque no todas las páginas necesitan eso, ¿sí? O sea, hay muchas páginas y hay muchos sitios web que colocan todo eso y no saben qué colocar. Entonces, muchas veces no es necesario, por ejemplo, que son como lo más común es esto, hay páginas web que a veces sobra ese tema acerca de, ¿sí? O a veces hay páginas que en la sección de nosotros a veces sobra, ¿sí? Como hay obviamente en otros sitios que sí de pronto es importante, porque eso ya depende, como le digo, eso depende mucho del estudio del público que vaya a entrar a la página y que vaya a consumir los servicios o productos de esa página web, ¿de acuerdo? Entonces, si hay empresas perdón, hay una página que se dedica a, no sé, por ejemplo, una plataforma de pago en línea como PSE. Yo creo que muy rara vez las personas van a ver acerca de, o nosotros, no le van a interesar de pronto algo como nosotros, de PSE, ¿sí? Uno necesita una plataforma, digamos, o sea, uno sabe para qué la necesitaría, es para hacer un pago y todo ese tema. Entonces, algo como, por ejemplo, servicios, sí es muy interesante, y algo como, por ejemplo, contacto también es muy interesante, ¿cierto? Porque es como lo que de pronto uno más pueden llegar a necesitar de esas plataformas, ¿sí? Pero si de pronto uno va a comprar un producto en alguna página, no sé, unos zapatos, ropa, algún medicamento, algo así, pues de pronto a uno sí le interesa ver cosas como nosotros o acerca de, para saber si son, si tienen antigüedad, si han tenido, o sea, si son pues personas confiables, personas serias, ¿no? Entonces de pronto esas secciones sí toman un poco más de importancia frente a otros. Entonces, eso es lo que dice acá. La parte de navegación no es solamente colocarla por colocarla, porque yo he visto muchas páginas que no han estado diseñadas correctamente y colocan esto como por colocarlo y no saben, o sea, lo colocan como de relleno, como que, es que porque todas las empresas, todas las páginas tienen eso, hay que colocar. Y a la hora de no es así, ¿sí? Hay páginas incluso que tienen en cada una de esas secciones una página para cada una. Y a veces la empresa que es la dueña de esa página, a veces es tan pequeña y la información es tan simple que no se necesita hacer una página para cada una, sino que se puede diseñar algo que se llama una landing page. Una landing page es una sola página. Es un sitio web de una sola página, se llama landing. Y usted lo que hace perfectamente es colocar todas esas secciones en esa misma página, ¿sí? Entonces, al principio inicio, abajo servicios, nosotros, acerca de contacto, listo. Toda una sola sección. ¿Por qué? Porque es tan corto, de pronto los servicios son muy puntuales, son 2, 3 cosas y se acabó. Entonces, a veces no vale la pena tener tantas páginas como tantas. Todo eso hace parte del estudio y de conocer el público, de conocer, digamos, a lo que va enfocada la página y lo que ofrece la página y asimismo, pues, el público que va a ser cliente de esa página. Patrón tradicional para el diseño de navegación de un sitio web, dice. Se debe tener siempre presente que el diseño de la navegación influye en gran medida en la experiencia de los usuarios al interactuar con el sitio. Por un lado, los diseñadores deben dedicar el tiempo necesario para familiarizarse con los patrones de búsqueda de sus usuarios, sus emociones, reacciones, etc. Por otro, les ayudará a decidir mejor qué tipo de navegación se desea y es la más qué tipo de navegación se desea y es la más adecuada para el sitio y escoger entre varias opciones disponibles. Bueno, acá hay una imagen, vamos a mirar si la podemos hacer. Ahí está. Entonces, esto es como un diseño de una navegación de un sitio web. Dice página principal. Entonces dice acá que va a tener algo como contacto, empresas, ofertas, servicios y blog. ¿Listo? Eso es como el diseño que se hace para, o sea, están como identificando qué es lo que necesita la página. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos? No acá no está todavía, o no dice si eso, o bueno, creo que sí, todos están en una sola página, todos se desprenden de una sola página. Entonces, la página principal va a tener un contacto core, digamos, todo de una manera muy resumida, contacto, empresa,
ofertas, de pronto más abajo servicios y un blog. Aunque el blog yo creo que es, ahí siempre los blogs. Pero le Señor. interrumpo, se congeló la imagen. Ok. Los blogs, por ejemplo, es algo que yo no recomiendo a menos que realmente se necesite esa sección de blog. Porque un blog, digamos, es algo que acaba de decir, o sea, es lo mismo. Lo ponen y creen que hay que porque van a colocar un blog, no, pues realmente no hay una información que se debe colocar, que realmente se tenga el compromiso de estar alimentando y se tenga la información, ¿sí? O sea, siempre en esto ustedes tienen que partir, muchachos, en pensar en algo, porque así también es con cualquier proyecto de software. Uno tiene que partir es de preguntarse si el proyecto de software o el proyecto que ustedes vayan a desarrollar en un futuro, realmente si existe una necesidad real, ¿sí? Porque a veces uno hace las cosas y las hace por colocarlas cuando no existe una necesidad. Entonces, ahí es donde están los errores muchas veces. ¿Sí? Ahí es donde existen esos errores. Realmente cualquier proyecto de software o en este caso también puntual una sección de una página, hay que pensar si existe una necesidad. Entonces, hay empresas que colocan un blog y van y colocan 3, eso se llaman entradas, que son lo que se publica. Van y colocan 3 entradas y ya. Uno va y ve la última entrada y fue por allá en el 2021. Uno dice, pero entonces, es mucho mejor quitar esa sección, o sea, eliminarla si no se necesita. Y si obviamente no hay público para eso, ¿no? Entonces, obviamente habrá páginas que sí sean muy buenas, un sitio de noticias, deportes, cosas por el estilo que de pronto la gente lo que más busque es eso, información actualizada, ¿sí? Pero van y colocan un sitio web sobre X cosa y colocan un blog y no hay, mira, y tienen como 4 entradas y la última entrada fue por allá en el 2020, 2021. Entonces eso realmente lo que hace es restarle, ¿sí? Eso es lo que hace es restarle como tal. Bueno, entonces eso es lo que nos hablaba de la parte de navegación web. Navegación por aplicaciones móviles, dice. La navegación en una aplicación móvil debe ser intuitiva y predecible. Es más, debe ser de fácil recordación, tanto para usuarios nuevos como para quienes vuelven a usarla. Debe ser simple de descubrir y recordar cómo moverse en las distintas secciones o vistas con comodidad. No obstante, lograr que la navegación sea descubrible y accesible puede ser todo un reto para las limitaciones de las pantallas pequeñas y a su vez se presenta la necesidad de priorizar el contenido sobre los componentes de la interfaz. En la actualidad existen distintos patrones de navegación que apuntan a resolver este mismo problema de diferentes modos, pero todos tienen en algún aspecto problemas de usabilidad. Es necesario realizar al menos una técnica de prototipado rápido que hará que la navegación entre las vistas del software y la interacción sean mucho más fáciles. Por lo tanto, se ve que hay una correlación entre la navegación entre las distintas vistas que tiene un sitio o app con la o las acciones que debe hacer la persona o el usuario, que es mayormente conocido como sistema de interacción. Entonces, lo mismo que les estaba hablando, obviamente es igual de estudiado y de analizado ese tema de la usabilidad en aplicaciones móviles, ¿no? Incluso yo creo que me atrevo a decir que es donde más atención ponen al tema de usabilidad, porque obviamente una aplicación móvil le ofrece mucho más, le puede ofrecer mucha más información a los diseñadores de esa aplicación, ¿sí? Por lo mismo que les decía y les contaba, ¿no? Se pueden hacer hasta mapas de calor, estudios de mapa de calor para ver dónde se detiene. Y es lo que hacen hoy en día, por ejemplo, las aplicaciones como Facebook, como todos ellos, que ellos lo que hacen es, dependiendo de lo que a usted le interese, dependiendo de donde usted, por ejemplo, ve un video en TikTok y usted se detenga a verlo, pues asimismo ellos ya van tomando como un análisis de los gustos que usted tiene, ¿cierto? Entonces, usted ve algo que le llama la atención y usted empieza a ver puros videos de eso, ¿no? Entonces, si usted ve un video de un perrito, un cachorrito, y usted, no sé, se queda viéndolo o repite el video, entonces el algoritmo ya le va a empezar a usted a mostrar puros videos de ese tema, ¿no? O cosas relacionadas. Entonces, eso lo hacen con el fin de,
como siempre les digo, de retener el mayor tiempo posible al usuario, ¿no? De que el usuario esté, como se dice, enganchado en la aplicación para poder, digamos, pues sí, pues para tenerlo ahí conectado. Entonces, ese estudio lo hacen muchas veces en el tema de, especialmente en aplicaciones móviles, porque como le digo, da mayor información con la aplicación web. También acá, pues obviamente dice que cuando se diseña, o sea, ya hablando en términos de diseño, pues es lo mismo, la forma en que se colocan las interfaces o se crean las interfaces no es colocarlas por colocarlas, ¿no? Sino que es un estudio de ubicación, de usabilidad, básicamente. Eso es, en términos generales, la usabilidad. Entonces, es mirar que los formularios o las pantallas ofrezcan al usuario información y que el usuario se sienta cómodo, que tenga una información completa, para que obviamente crea y, o sea, vea que es mucho mejor pues digamos, la aplicación, ¿no? Espera un momento que dice que se están congelando. Bueno, listo. Creo que ahí están viendo, ¿cierto? Nuevamente. Dice, sistema de interacción en plataformas de software. ¿Sí están viendo? Sí, señor, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces dice, ese sistema se puede llegar a definir como un conjunto de componentes que ofrecen diversas respuestas para las necesidades de un usuario cuando éste navega por la plataforma software. Es decir, es el diseño de cada acción del usuario sobre un sitio web o sobre una app. Como por ejemplo la acción de clicar o dar clic, de hacer scroll, que hacer scroll es subir o bajar una pantalla, o también en un celular, no hacer scroll, subir algo de utilizar algún gesto, navegación basada en gestos como ampliar o disminuir, o sea, hacer zoom o algo. Cada acción predetermina, una respuesta sobre la aplicación desarrollada, a lo cual se le concibe como un sistema de interacción. De manera adicional, en el caso de las páginas de interacción, se le permite a los usuarios escribir, dibujar, editar, borrar y realizar todo tipo de acciones. Pueden llegar a ser muy simples, como el caso de la página de inicio de Google, o muy complejas, reuniendo a la vez varios elementos de interacción. En el caso de las páginas simples, se trata de páginas en las que es fundamental esta simplicidad. Frecuentemente las páginas más complejas requieren un tiempo de aprendizaje mayor para que el usuario se familiarice con las mismas antes de sacarles provecho. Entonces, bueno, acá dice que cómo son los sistemas de interacción, o sea, cómo, digamos, para eso, el término que yo uso, o que conozco más bien, es que hay páginas que son estáticas y hay páginas que son dinámicas, que aquí pues hablan más que todo de interacción. Las páginas estáticas son esas páginas donde usted ingresa y obviamente es solamente información, ¿no? Pues sí, obviamente puede tener videos, fotos, pero es una página normal, o sea, una página que usted ingresa, ve la información y para de contar, ¿no? Pero las pantallas, las páginas o los software o plataformas que son de interacción, sistemas de interacción, son las que yo también conozco como dinámicas, ¿sí? Y es aquel donde obviamente están diseñadas para que el usuario interactúe, con esa página. Entonces, obviamente ya estamos hablando de, por ejemplo, Mercado Libre, Google, YouTube, cualquier plataforma de compras, el mismo Sayuna, ¿sí? Todas esas plataformas donde el usuario tiene que ingresar información, donde el usuario tiene que de pronto subir algo, escribir algo, ¿sí? Para comprar, para hacer cualquier cosa. Entonces, esas son ya sistemas de interacción y pues obviamente lo que dice acá es muy cierto. Son sistemas que son mucho más complejos de llegar a ser, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues obviamente porque cuando las páginas son estáticas, que son netamente información, digamos, la persona que desarrolla esas páginas no tiene que preocuparse por qué información la persona vaya a colocar. Solamente es como una comunicación en una sola vía y es la que hace el diseñador hacia el usuario, ¿no? Entonces, yo como diseñador hago una página, coloco la información de la página y ya, no me interesa nada más. Pero cuando ya hablamos de sistemas de interacción o páginas que son interactivas, ¿cierto? Pues yo ya tengo que preocuparme no solamente por mostrar una información, sino también tengo que preocuparme cómo capturo la información que me da el usuario, ¿no? Entonces es cuando
digamos, prácticamente todos los proyectos de ustedes son esos, son sistemas de interacción, porque obviamente vamos a hacer que el usuario ahí escriba cosas, seleccione cosas, digite información, y nosotros tenemos que, aparte de mostrar una información, tenemos que preocuparnos también de capturar la información que nos da el usuario, procesarla y obviamente también mirar cómo se muestra un resultado que muchas veces el usuario puede estar esperando, ¿no? Como es el tema de una compra o algo por el estilo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá en este punto. Dice, en la actualidad, varios de los sitios que comúnmente se visitan tienen propiedades relacionadas a los cambios que nacen del ajuste móvil de los últimos años. Según el artículo Digital Guide, indica que las páginas web han de ser hoy más eficientes e intuitivas aún para poder sobrevivir en un mercado online con una enorme competencia, ya sea en el PC de escritorio, la tablet o el teléfono móvil. El sobrecargado diseñado de la década de los años 2000 ya es historia. La nueva máxima es la concentración en lo esencial. Entonces, sí, obviamente lo que dice acá es que las páginas de hace muchos años, pues eso ya eran muy básicas, ¿sí? Y es más, esas páginas a veces no tenían eso que todo que estamos hablando hoy, todo el tema de usabilidad y todo eso, prácticamente en las primeras páginas no existía, ¿sí? Eso es algo que obviamente se ha ido descubriendo con el tiempo, que se ha ido viendo la necesidad con el tiempo como tal. ¿Listo? Entonces, lo que ellos dicen aquí es que pues, las páginas en el año 2000 por allá eran páginas con mucha información, sobrecargadas, con información que a veces no tenía ni siquiera razón de ser, ¿sí? Y que obviamente hoy en día sí se cuida mucho eso, ¿no? Que una página muestra información esencial, como dice ahí, como lo que realmente se requiere. Y eso a lo que hablaba hace un momento, ¿no? Con el tema de los blogs, con el tema de poner secciones en una página que no se necesita. Entonces, no es sobrecargarla con mucha información, es colocar lo esencial que el cliente requiere y ya. Este tipo de tendencias es una realidad. Se ha notado que casi la gran mayoría de consultas o actividades se realizan a través de Internet, como pedir un domicilio, hacer un pago o transacción bancaria, leer un libro, consultar un correo electrónico o si no asistir a una reunión virtual. Por lo regular y de manera natural, los diseños e interacciones están siendo arrastrados al enfoque móvil, solo por la experiencia y cultura de los usuarios. En ese sentido, sigue siendo de importancia crucial que las páginas web sean fáciles de usar y que sea tendencia a la usabilidad y accesibilidad sea un elemento decisivo, lo cual estaría dentro de los marcos de un diseño responsive. De esta manera, el diseño web moderno permite que una página o sitio web sea capaz de responder o reaccionar al dispositivo con el que se conecta la persona y presente correctamente el contenido. Al respecto, no se debe entender que es la sola adaptación del contenido, sino del cambio de la interfaz en general en procura de generar una mayor usabilidad y por defecto una mayor experiencia. Bueno, frente a esto, muchachos, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, uno tiene que cuando hace sus interfaces, que es algo que ustedes muy pronto ya tienen que empezar a hacer, hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? O sea, una interfase no es coger un formulario, llenarlo de campos y aquí, y que visualmente después el usuario diga, uy, pero qué cantidad de información, ¿sí? O sea, uno tiene que pensar y tiene que, digamos, ver la manera más, que el usuario vea más simple de poder colocar la información en un formulario, ¿no? Entonces, no es llegar a colocar, digamos, por ejemplo, un formulario que tenga 30 campos, ¿sí? No, es que va a hacer una compra, entonces vas en una plataforma línea, entonces un formulario son 30 campos que toca llenar, ¿no? Porque eso muy probablemente muchas personas van a desistir de comprar en una plataforma donde piden tanta información, ¿sí? A mí me pasa, yo me acuerdo mucho ahorita que está leyendo esto, me acuerdo mucho de un software. Yo trabajé en una empresa y existía un software para todo el tema como administrativo. Y ese software tenía ese problema.
Usted para hacer algo tenía que llenar una gran cantidad de cosas y lo más curioso era que eran códigos, ni siquiera eran cosas escritas, sino que eran códigos. Entonces tocaba colocar un código de una sección, de un material, de un área, de una no sé qué, y todo era código. Entonces usted cuando llenaba eso, pues obviamente uno mecánicamente, uno se los va aprendiendo, ¿no? Ah, que el código tal es como algo contable. Pero yo decía, era muy engorroso, o sea, incluso en ese momento cuando uno no tenía tan claro ese tema de la usabilidad, pero yo me sorprendía bastante de la cantidad de información que solicitaba para hacer algo. Yo decía, y eso es, bueno, uno no decía que era falta de usabilidad, pero sí decía, es como un software muy arcaico, ¿no? Que le pide a uno códigos, más códigos, más códigos. Yo le decía, y si uno no sabe el código, o si uno no sé, algo pasa. Entonces, esas son falencias de software bueno, de esa época donde se llenaba mucha información y todo era como una sola pantalla. Hoy en día hay que pensar en que no, hay que pensar en darle al usuario formas más simples de pronto de obtener la información, pero de una manera en que el usuario no se sienta como que tiene que llenar tantas cosas. Entonces eso se puede hacer pensando en que se puede dividir la información por algunas partes, por algunas secciones. Miren donde de pronto la misma página le puede ofrecer formas más simples de seleccionar la información, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, hay una página que a mí siempre me molesta bastante y es la página de pagos de Claro. Usted cuando va a pagar un servicio en Claro, es muy molesto porque curiosamente ellos siempre le piden a usted la misma información. Le piden a usted el nombre, el usuario, la cédula, tipo de documento, la cédula, el nombre, el teléfono, el correo. Yo decía, ellos por qué no tienen una base de datos donde usted con solamente colocar el número de cédula le arrastra el resto de la información. Que sí, claro, si hay algo que corregir, pues que tenga la opción de editar y ya, pero no, tiene que usted todos los meses que usted vaya a pagar, por ejemplo, un plan de celular, tiene que usted entrar, tiene que colocar la misma información todos los meses, ¿sí? Entonces, eso es cansón porque yo decía, o sea, si lo están capturando es por algo, están capturando los datos es por algo, pues ¿por qué no los guardan? ¿Por qué no le da la opción a la persona de digitar algo y listo? Pareció el resto de los datos, ¿no? Entonces, no, entonces, esos son problemas de usabilidad, que a la hora del TS bueno, y me cansó porque a mí me ha pasado muchas veces que me piden tantos datos que yo pongo cosas, cualquier cosa que me invente, porque sé que a la final, a mí, o sea, eso no me va a afectar, por ejemplo, un proceso de pago. Entonces yo pongo una dirección por allá, cualquiera, pongo cualquier municipio que me salga de primeras y ya. Entonces, porque sé que esa es una información que hace crucial, ¿cierto? Para hacer un proceso. Entonces, a eso es algo que hay que tener en cuenta y es algo que ustedes tienen que revisar en cada uno de los proyectos. Si todos los campos son necesarios o no, ¿sí? Entonces, si son necesarios o importantes. Por último, también hablaba aquí algo del tema de usabilidad y accesibilidad. Accesibilidad, por ejemplo, ya que aprovecho, es esto que estamos viendo acá, miren. Este menucito, este menú que tiene acá Sayuna, es un menú de accesibilidad que se le puede colocar, miren. Y aquí me permite a mí aumentar la letra, disminuir la letra o hacer contraste. Obviamente, como es accesible, es para ciertos tipos de pronto de limitaciones que pueda tener una persona que de pronto no sé cómo se llama eso, que no pueda ver, tiene que aumentar mucho el tamaño de la letra, o un tema de la luz que moleste, cosas por el estilo. Entonces, mire, esos son conceptos de accesibilidad que se pueden aplicar en un sitio, ¿sí? Y usabilidad, pues ya sabemos qué es, ¿no? Bueno, dice, en este orden de ideas, abarcando de manera sucinta, o sea, muy corta, estos dos conceptos, se pretende realizar como caso de estudio la estructura y maquetación de la interfaz de un servicio de publicación de post. Por lo tanto, lo primero que se utilizará será una herramienta de prototipado rápido llamado Balsamic Mockups, que se verá en el siguiente apartado. Bueno, ahí está colocando un caso de estudio que no sé si tenga que ver algo con la guía, ahorita revisamos, pero entonces él dice que un proceso de maquetación en Balsamic. Balsamic es una plataforma similar ¿a qué? A Figma. Entonces es para hacer, obviamente es para hacer prototipos web, ¿no? Esperemos un segundo. Listo.
Pero es que le cayó una gotica de agua al teclado. Bueno, ya. Entonces, esta es una plataforma para hacer esos tipos de prototipos, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué nos muestra aquí a continuación. Dice, ¿están viendo ahí? ¿Me confirman? ¿Sí están viendo? Sí, No, profesor. instructor, se quedó pegado. Ok, entonces espérenme, quito un momento la pantalla y vuelvo y comparto. Bueno, dice, estructura de la interfaz de la aplicación, caso de estudio, servicio de publicación de post. Dice, por lo regular, cuando se quiere hacer un proyecto nuevo de software, es normal que se realicen sketches, bocetos o dibujos rápidos para tener una imagen visual de cómo sería la interfaz rápida del sistema. Esto ayuda mucho a los equipos de desarrolladores y diseñadores a plasmar una visión concreta de cómo será el proyecto en realidad, y todo inicia desde un boceto en papel. Mientras se realiza esta tarea a lápiz, se realizan cambios, se hacen correcciones o tachones, se tienen mejores ideas y estos sketches se convierten en el prototipo del proyecto final, en definitiva, en mockups. Dice, a todo este proceso se le denomina wireframing, que no es más que una creación de la estructura de una interfaz gráfica. En ese sentido, una de las mejores herramientas para crear prototipos o bocetos o wireframes es Balsamiq Mockups, por lo que se inicia con la instalación. Entonces, bueno, acá hay que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Yo les decía a ustedes que existe Balsamiq, existe Figma, existe Adobe, pero digamos que el tema de los prototipos de esas interfaces se divide en diferentes secciones, pero eso ya lo hacen como empresas como que van o sea, que como le digo, tienen muy importante, muy marcado el tema de la usabilidad en una plataforma. Entonces, obviamente hay una diferencia entre qué es un wireframing y lo que es un mockup, ¿listo? Entonces, un wireframing, por ejemplo, voy a buscar por acá si encuentro y les pongo una imagen para que se den cuenta. Es un prototipo mucho más simple que un mockup. Un mockup es algo que es mucho más elaborado, ¿listo? Entonces, primero y obviamente al final, como vamos a mostrarles aquí en la imagen, al final ya se termina en algo que es un prototipo, ¿listo? Voy a mostrarles acá un par de imágenes que les va a ayudar a comprender mejor eso. Entonces, miren, me confirman si van a ver la imagen, me confirman si están viendo. Si están viendo ahí como unas interfaces. No, señor. No. No, está pegado. Sí, es que yo no sé, esta plataforma. Listo, miren, ahí ya están viendo, ahí deben de estar viendo. Entonces, miren, un wireframing es esto, es algo muy simple, ¿sí? O sea, no, en ese punto, digamos, no se piensa en colores, no se piensa en formas, no se piensa en nada. Aquí, digamos, en este punto, es pensar más que todo en ubicar estratégicamente los campos, ¿sí? O sea, para eso obviamente no se hace el resto del proceso, para uno solamente concentrarse en eso, en cómo van a ser los campos, o sea, exactamente el tema de usabilidad que es lo que se está tocando actualmente. ¿Listo? Entonces, esa primera parte es un wireframing. Como le digo, eso lo hacen ya las empresas que se enfocan mucho y obviamente le dan bastante importancia en que eso salga muy bien, ¿sí? Entonces, un wireframing es eso, ubican campos y Balsamiq es especializa en eso. Ustedes cuando trabajan en Balsamiq es así, ¿listo? En Figma también se puede hacer eso, ¿sí? Pero obviamente uno de pronto muchas veces ya se va a colocarle que los colorcitos, que el contraste, que aquí, entonces no. La primera parte es como concentrarse más que todo es en eso, en la usabilidad, en los campos, en que si aquí está bien ubicado, que el usuario se va a ver ahí o de pronto tiene que ubicarse más arriba, que el botón, el tamaño del botón tiene que ser así, así, entonces algo por el estilo, ¿no? Entonces ese es. Ya el mockup es hacer, ya obviamente es la evolución del wireframing, porque como les decía ahí, ¿no? Ahí puede ser tachones, pueden haber correcciones, pueden haber mejoras, y de ahí del wireframe ya pasa al mockup. Entonces en el mockup ya entramos a colocar de pronto un tema de colores, un tema de paleta de colores, de cuál se va a manejar. Ya se puede colocar, por ejemplo, texto, porque miren que aquí ni siquiera se piensa en textos,
¿sí? Solamente se coloca algo muy básico. Aquí ya decimos, ah, bueno, no, es que aquí va a ir un texto así, aquí va a ir un texto así, aquí va a ir la imagen del usuario, ¿sí? Aquí va a ir un icono que va a ser este, aquí va a ir esto, Entonces, aquí digamos que es un poquito más elaborado, que es como lo que realmente hemos visto también o hemos hablado, ¿no? Les he explicado. Y ya el prototipo ya es como ya hacer el diseño tal cual como va a quedar en la interfaz. Todavía obviamente en alguna herramienta de diseño, ¿no? Pero aquí ya es colocar entonces, por ejemplo, los colores cómo van a quedar, pues un ejemplo de imagen de cómo va a quedar, los colores que va a manejar, por ejemplo, los iconos, los campos, los colores de fondo, ¿sí? Todo esto ya es con lujo de detalle porque ya es como lo que después se tiene que replicar en un lenguaje, pues no sé, para móviles o si es una interfaz web, pues entonces un lenguaje web. ¿Listo? Entonces, sí hay una pequeña diferencia que obviamente no era importante explicarla antes, pero ya en este punto sí es importante como que ustedes conozcan cuál es la diferencia. En este momento están pidiendo es que se centre uno es en los wireframe, que es como un diseño muy básico o muy rápido más bien, o así básico, de cómo van a hacer sin colocar mayor cosa, ¿no? Solamente campos, ni siquiera se tiene que definir qué es lo que va a ir ahí, ¿listo? Entonces, eso es lo que se dice. Entonces, Balsamic, voy a volver a quitar pantalla y compartir para ver, actualizar. Es eso, es una interfaz, aquí está la página para que ustedes puedan abrir, dice versión de prueba, porque creo que tiene como una versión de pago, algo así. Entonces dice acá los pasos de instalación. O sea, aquí el material, pues no nos vamos a tener en ver esto, pero digamos que es muy sencillo, ¿no? Un tema de login, de creación de espacios, ¿sí? Es muy parecido, obviamente, a lo que es Figma, ¿sí? Crear un proyecto, diseñar la estructura, miren, ¿sí? Aquí están como, por ejemplo, los requerimientos, aquí hay un ejemplo de cómo pueden ser los requerimientos a nivel de interfaces, ¿no? Entonces, no, que una observación es que el formulario debe tener una caja de texto para el título, una caja de texto para la descripción del post, que es el caso de estudio que está diciendo acá, ¿no? Y creación de las vistas del sistema, entonces ya es esa parte. Como ustedes, va a leer nuevamente la guía, que no sé si la evidencia se tenga que ver sobre este caso, ¿no? Entonces, si es eso, pues ustedes tendrán que entrar aquí y revisar, digamos, acá el diseño de las interfaces y la creación de las vistas. Tienen que leerse en esta parte. Vamos a mirar si es eso. Entonces, pero básicamente es lo que está explicando, pero no, creo que no, porque está explicando acá cómo se hace, entonces creería que no tiene nada que ver con la guía. ¿Listo? Entonces, es eso, básicamente. Continuamos. Dice, construcción de la estructura del frontend. Si no ven, por favor, me escriben. Dice, para el desarrollo de la estructura del frontend, el cual, para el alcance de este componente... Instructor, Señor, ¿nada? ya usted cambió de imagen. Sí, señor, acaba de cambiar. Listo, ahora sí. Ok, Construcción de la estructura del frontend. Dice, para el desarrollo de la estructura del frontend, el cual para el alcance de este componente formativo estará solo dedicado a las tecnologías de HTML y CSS, se utiliza un framework de maquetación el cual se llama Materialize, al respecto de un framework CSS que permite crear sitios y aplicaciones web con los principios de Material Design. La versión estándar del framework contiene CSS y JavaScript y trae los CSS listos para trabajar. Pero lo que les decía, ¿no? Materialize es un framework que ahorita podemos de pronto entrar a la página y revisar un momento para hacer una maquetación, pero pues digamos que ya todo ese tema de hacer el código CSS, pues ya está en la librería o en el framework. Ya uno entra a conocer cómo implementarlo, que igual tampoco es no es cualquier cosa, o sea, hay que conocer y hay que leer la documentación para poder mirar cómo se implementa y cómo se crean interfaces a partir de él, ¿listo? Dice, de manera adicional, esta herramienta trae consigo las buenas prácticas para el desarrollo del frontend. Ya hemos hablado qué es el frontend y qué es el backend, ¿no? Entonces, recuerden que el frontend es todo lo que tiene que ver con desarrollo del lado del usuario, o sea, todo lo que tiene que ver con pantallas o con interfaces, con la interacción, con la captura de información, que es lo que se captura y se envía después hacia el backend. Entonces dice acá, permitiendo que la aplicación sea más eficiente y rápida al momento de despliegue,
Por otra parte, es un framework que es responsivo, que ya hemos visto eso en los días lunes, a cualquier tamaño de dispositivo. ¿Listo? A continuación se describen los pasos para la instalación y manejo del framework Materialize 2021. Bueno, eso ya es muy técnico, ¿no? Vamos a mirarlo. Esto que están viendo acá es la instalación. Bueno, aquí lo primero que dice hay varias maneras de instalar el framework. Para este caso se utiliza la descarga de los archivos, la cual se encuentra en el enlace que se dejará en la sección de material de apoyo con el nombre de descargar el archivo Materialize. Al descargar la carpeta se encuentra una estructura de directorios muy parecida según la guía que presenta Materialize en su página. Bueno, entonces, lo que me está mostrando acá es como lo que uno va a encontrar a la hora de descargar esa librería. Entonces, él nos está diciendo acá que en la carpeta de CSS se va a encontrar un archivo llamado materialize.css. En las fuentes o tipo de letras va a encontrar una fuente llamada roboto. En JavaScript, en la carpeta de JavaScript va a encontrar un archivo llamado materialize.js y va a encontrar por fuera, no dentro de ninguna carpeta, un archivo llamado index.html. Miren que para los que han estado los días lunes o han visto esas clases, es la estructura que hemos trabajado cuando se hace una página web, ¿no? Entonces, es una carpeta que se puede llamar mi website o proyecto tal, o biblioteca, o veterinaria, o clínica, una carpeta CSS, una carpeta de fuentes, una carpeta JS, bueno, faltaría de pronto una carpeta que uno se la puede ir anexando, ¿no? Una carpeta de imágenes y un archivo index que no va por dentro de ninguna carpeta, que es como, en este caso sería un ejemplo, ¿no? Para ver como las propiedades de Materialize. Pero mire que se conserva la estructura de un proyecto web básico. ¿Listo? Bueno, después dice proyecto de Materialize en Visual Studio Code. Entonces, bueno, aquí ya nos explica, que ya también lo hemos hecho, cómo agregar eso en un proyecto, ¿no? Cómo agregarlo como carpeta de proyecto en Visual Studio. Dice, ahora lo que se debe hacer es incorporar o llamar a esta carpeta desde un entorno de desarrollo integrado. Para el caso de ejemplo de Visual Studio Code, como se muestra a continuación. Para los que nunca hayan escuchado qué es Visual Studio Code, es un editor de código. ¿Listo? Aquí yo lo tengo instalado. Y aquí lo que nos está mostrando en ese editor de código, que es donde pues uno programa, ya entra a programar, es que él nos permite en una parte izquierda o derecha, digamos que generalmente viene al lado izquierdo, es que nosotros podemos agregar esas carpetas o la carpeta donde va a ir nuestro proyecto, donde va el desarrollo de nuestro proyecto, nosotros la podemos agregar acá como un espacio de trabajo. Esto con el fin de no tener que estar después buscando la carpeta y estar abriendo los archivos y después ir al programa, ¿no? Como, digamos, lo hace uno con Word, por ejemplo. Uno lo hace eso con Word, ¿no? Que uno va, digamos, está trabajando en un archivo de Word, usted siempre va a la carpeta, busca el archivo y lo abre, ¿no? Esto es más como de pronto abrir primero Word y ver ahí en los archivos recientes el archivo que usted está trabajando. Entonces, es algo más así. Entonces, Visual Studio es como para abrirlo, o sea, una vez usted agrega su proyecto, usted ya no tiene que ir a buscar nada en las carpetas, sino que solamente abre Visual Studio y agrega el proyecto. ¿Listo? Lo agrega como tal. Y ya de ahí en adelante usted solamente lo abre y lo va a encontrar ahí, perdón, ¿sí? Lo va a encontrar ahí siempre. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Configuración del proyecto. Entonces dice, siguiendo la guía que indica el framework, la cual puede ser consultada en el link que se deja en la sección de material de apoyo con el nombre de guía rápida de Materialize, se crea un archivo llamado index en la raíz de la estructura de directorios, que es lo que le decía, un archivo que va por fuera de cualquier carpeta. Con la siguiente información. Además, se puede observar el llamado de los archivos de hojas de estilo y de JavaScript, los cuales dan el funcionamiento y la apariencia ¿y qué? Y la apariencia a la interfaz que se elabora. Bueno, entonces lo que yo les decía, ya viene un ejemplo, un archivo de ejemplo, que igual, no sé, bueno, que igual aquí, digamos, me muestra cómo ya esa página de ejemplo, cómo tiene ya incluido los archivos de Materialize, tanto de JS como de CSS, ¿no? Entonces, es un archivo que ya tiene lo que hemos hecho los días lunes, ¿listo? Desarrollo del proyecto primer vistazo. Entonces, dice, hasta el momento se tiene listo tanto el framework como el entorno para realizar las vistas del caso de estudio realizado en el componente formativo.
por lo que es necesario referirse nuevamente a la primera vista diseñada en la unidad 1 para revisar los componentes necesarios para el desarrollo. En la primera vista se necesita, por ejemplo, el título y formulario que consta de 2 cajas de texto y un botón. ¿Listo? Espera un segundo. Bueno, sí, aquí está explicando cómo se desarrollaría ese caso de estudio que es la de los posts. Entonces, para los que no han visto nada de código HTML, pues ya sabemos que no han visto esto. Esto es una etiqueta HTML, que es una caja, define el espacio de una caja. Y aquí lo que él hace es definir clases CSS. Como yo les digo, ya aquí no tiene que uno llegar a escribir ningún código, ya tiene que uno es aprenderse o estudiar por medio de la documentación que trae la página qué hace cada una de las clases. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es una clase llamada sección. Ya está escrita, ya el framework la tiene escrita, ya no tiene, solamente tiene que implementarla. Entonces, me imagino que esta sección lo que hace es que automáticamente la caja tome un espacio, un tamaño ya predefinido por la regla CSS que tiene Materialize. Nopadbot es otro, ese sí me tocaría mirarlo, este pues es como más un espacio. Y aquí pues un ID para algo en JavaScript. Div Class Container, ese container es muy conocido en casi todas las frameworks de CSS y es para definir como un espacio donde se va a editar por medio, o sea, se va a construir por medio de la librería, ¿no? Un contenedor. Bueno, BR son saltos de línea, son etiquetas de salto de línea, aunque eso ya no se usa o muy rara vez se usa. Un H1 class, una clase header, center, orange cells. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una clase de Materialize llamada header, que me imagino que ya le dará una forma de encabezado al texto. Automáticamente el texto va a ir centrado, o sea, tiene una clase o tiene un CSS que centra el texto. Y acá me está diciendo que el texto va a salir de color naranja, ¿sí? Realmente los nombres que le colocan a esto pues obviamente tratan de ser muy intuitivos para que uno, pues, digamos, con solamente leerlo, pues, comprenda qué hace, ¿no? Entonces, ese es el título. Un H1 que ya lo conocemos, es una etiqueta para títulos, pero tiene unas clases que también le da, pues, obviamente una presentación distinta. Después tenemos acá una fila, y esa fila va centrada, ¿listo? Es un espacio, ¿ve? Cuenta que es un espacio, es una fila a lo largo, y por dentro de esa fila va un título H5 mucho más pequeño que también es header. Columna, es una columna S12, o sea, toma tamaños 12. Para eso tendría que yo explicarles un poco cómo funcionan eso. O bueno, les puedo explicar rápidamente. Casi todos los frameworks de CSS tienen ese sistema de cómo trabajar la maquetación, que es lo que yo les digo, los espacios. Entonces, ellos lo que hacen es definir el ancho de una página y, digamos, piensen en que el ancho de la página, o sea, todo esto, usted lo puede llegar a dividir hasta en 12 espacios, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como el número que usan casi todas las librerías, o todas las librerías. Yo no conozco alguna que de pronto sí, pero digamos que todos usan un espacio de 12. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a él, créeme una columna, ¿cierto? Bueno, una fila es como, haga de cuenta, ese espacio blanco es una fila, ¿sí? Y por dentro va a ir una columna. Entonces, por dentro va a ir una columna y la columna va a tener un tamaño de 12. O sea, ¿qué quieren decir con estas clases? Que la columna o el espacio que estoy definiendo va a tomar el ancho de mi página, ¿sí? Porque como les dije, lo máximo es 12. Entonces, digamos lo que estoy definiendo acá va a tomar el ancho. Si aquí estuviera un S6, lo que estaría diciéndole es que ese espacio va a ir hasta la mitad de la página, porque le estoy diciendo que va a tomar 6 espacios de los 12 que tiene disponibles. Y obviamente todas esas librerías, para los que hemos visto la clase en los lunes, todas esas librerías ya resuelven ese tema de que las cajas queden una al lado de la otra. Generalmente aquí ya las cajas van una debajo. Aquí ya las cajas quedan una al lado de la otra, ¿listo? Entonces, ya ese problema de que las cajas usted la coloque una y después va debajo de la otra y mirar cómo hacer para que quede al lado y no abajo. Entonces, ya está resuelto. ¿Listo? Entonces, aquí lo que él hace es eso, diciendo que la columna va a tener un tamaño de 12 y pues va a tener, o sea, que el texto que va a tener es de color blanco, light. Esto es para que él automáticamente detecte
que el color de texto tiene que ser contrastado con ese color, ¿no? O sea, por ejemplo, él aquí está tratando de decir que es algo como fondo blanco, digamos, un fondo claro, ¿cierto? O blanco, y entonces él automáticamente lo que hace es que el texto lo coloca con un color que contraste, que obviamente en este caso va a ser negro. Pero acá también usted puede poner un dark, que es como decir oscuro, y automáticamente va a hacer que el texto sea de color blanco. ¿Listo? Es como para que no se vaya a perder. Dice, para este caso de la maquetación, se necesita dimensionar el grid, que es la rejilla, que es lo que les decía, los 2 espacios, que lo que hace es mantener el contenido de forma organizada y estructurada. Para esto se llama la clase container, que permite centrar el contenido en la página. Esta clase se establece en aproximadamente el 70% del ancho de la ventana, ayudando a centrar y contener el contenido de la página. De manera adicional, en el código se muestra el uso de los colores, por lo que el título de la página utiliza el atributo orange text, que es lo que les explicaba, proporcionando el color naranja al texto publica tu post, según se muestra a continuación. Dice, ahora se continúa con el desarrollo del formulario, el cual consta de 2 inputs, o sea, 2 campos de entradas. Es decir, que se le conoce los campos de entrada. Uno que será el título del post y el otro que será del área de texto, según se muestra en la siguiente información. Entonces, bueno, aquí ya no vamos a tenernos a explicar porque básicamente es un formulario, lo mismo, usa 12 columnas, una fila para, la fila digamos es como es a lo ancho, de manera horizontal, una fila es de manera horizontal, y lo que hace aquí es colocar un campo de texto, un div es otra caja por dentro que va a definir un campo de texto, aquí un input de tipo texto, o sea, una cajita, la cajita que es donde uno digita la información, y un label que es como la etiqueta que le colocan al lado de la caja. Aquí va otra fila para el siguiente campo, que es también un input de tipo, no, este es un text area, o sea, es una caja grande, es como las cajas donde uno coloca los comentarios, y el label. Y por último, un botón, ¿sí? Entonces, esa es la maquetación del sitio que no la muestra acá, no muestra cómo queda, ¿no? Pero es básicamente eso. Bueno, ahora, siguiente acá, dice resultado de la primera vista. Bueno, aquí ya la está mostrando. Entonces, miren, esos son los 2 campos. Un input y un text area, que es un campo mucho más grande. Ustedes ven ya los colores, ya ven aquí que, por ejemplo, no aparece el rectángulo de la cajita, es porque ya Materialize, ya tienen ese diseño, ¿listo? Ya tienen ese diseño. Señor Luis. Se quedó pegado, profe. Ok, espérame un segundo. Bueno, ahí. Entonces, ese ya es el resultado entonces, del formulario, ¿no? Entonces, está ahí como les decía, ya, o sea, no se ven las cajas, porque ya ese diseño lo han materializado, ese diseño así, los colores, y pues incluso las fuentes que trae todo eso, ya es como el estilo del framework que trae, ¿no? Entonces, ese es como queda. Desarrollo de la segunda vista, bueno, yo creo que es lo mismo y el resultado de esa segunda vista es este, ¿sí? Entonces, obviamente esto es, o sea, este post que está acá o este ejemplo de post es algo que se conoce muchas veces como quemado. Quemado es que no se ha programado, sino que se ha puesto de manera estática, o sea, se ha puesto por medio de código, en este caso de HTML y de la librería, ¿listo? Entonces, ese es como, o sea, aquí están como mostrando un ejemplo del caso de estudio que están colocando acá, del tema de los posts, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, vamos a ir nuevamente a la guía para leer nuevamente los entregables y mirar si de pronto hay algo ahí para reforzar, ¿no? Entonces, voy a pasar a la guía, voy a quitar un momento la pantalla y vuelvo y la coloco. Entonces, dice acá. Bueno, la primera ya sabemos que es un taller, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente y con esto nos despedimos. Dice, con base en los requerimientos funcionales del sistema y de calidad, en esta actividad se propone aspectos claves que se deben tener en cuenta para la construcción de prototipos. O sea, elementos a tener en cuenta son, por ejemplo, los wireframes, pues obviamente tener, digamos, usabilidad, todo eso. También el aprendiz deberá utilizar algunas herramientas para apoyarse en la elaboración del esquema de la funcionalidad. Adicionalmente, se introduce el tema de calidad, para lo cual deberá realizar una investigación corta, respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Digamos que la parte de calidad aquí entra más digamos, se abarca más como por el lado de la usabilidad, ¿no?
Entonces, el tema de hacer que la página, el proyecto, la plataforma, pues sea más fácil, más intuitivo, que contenga la información que se necesite y que no es colocar relleno por colocarlo, sino es más como por ese lado la calidad y obviamente pensando en que se cumpla los requerimientos del proyecto, ¿sí? Entonces dice, sección 1 del taller, teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades, elaborar el diagrama de la funcionalidad, establecer colores y componentes a utilizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el diagrama de funcionalidad es bueno, decir qué elementos va a tener su proyecto, su página. Establecer colores, para eso existe algo que sí lo dejo para que ustedes lo lean, es leer o investigar algo sobre paleta de colores, ¿no? Entonces ustedes tienen que investigar o tienen que, por ejemplo, hacer una investigación de qué es, por ejemplo, teoría del color, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar colores, si ustedes se dan cuenta, cada color representa como algo, como un negocio. Entonces esa es la teoría del color, entonces ustedes pueden analizar teoría del color para que los colores que ustedes escojan para su proyecto pues sea acorde como al tema del proyecto. Si es de una veterinaria, una escuela, un registro, pues sean colores acordes, ¿no? Para eso existen ese tema de la teoría del color. Se debe elaborar una pantalla que permita validar la autenticación de usuario, o sea, tienen que hacerla usando, pues ya sabemos, Balsamiq y pues digamos que, espérenme, miramos acá el entregable. No es PDF. Entonces en Balsamiq, pueden hacer eso en Balsamiq. Se desea elaborar una pantalla que permite ingresar nombre, apellido, la fecha de nacimiento de un usuario. Se desea dibujar una pantalla en donde se informe de posibles errores a un usuario y proponer la paleta de colores de los componentes anteriores utilizando como máximo la combinación de 3 colores. Entonces, o sea, aquí básicamente a lo que va es que ustedes tienen que hacer como una propuesta de estos formularios, ¿no? Entonces, para eso es el tema de usabilidad. Entonces, ustedes van a mirar dónde van mejor los campos, qué campos son. En algunos casos se los dicen, en otros no se los dicen. Entonces, es más como eso. Y con Balsamiq pueden hacer esta primera parte del taller y obviamente, digamos, complementarlo con el tema de la paleta de colores. Respecto a los problemas planteados, dice, para precisar los elementos de entrada de cada una de las situaciones planteadas, no olvide tener en cuenta lo siguiente. Identificar categorías que se encuentren en los requerimientos. Eso ya es para el proyecto. Organizar los componentes de las pantallas en orden lógico. Manejar componentes comunes en tamaños, tipos de letras y colores. ¿Qué información adicional hace falta para resolver el problema? Para precisar los resultados esperados, se recomienda utilizar las preguntas guías. Por ejemplo, ¿qué información están solicitando? ¿En qué formato se debe entregar esta información? ¿Listo? Sección 2, taller. Elabora una investigación corta usando los materiales disponibles en la biblioteca o internet respecto a los fundamentos de calidad del software, seleccionando al menos 3 fuentes que le permitan resolver los siguientes conceptos. Entonces, definición de calidad de software, cuál es el concepto de usabilidad del software, que es lo que les decía, cuáles son los estándares de calidad de software y qué tecnologías existen para implementar la calidad. Eso sí ya les toca investigarlo y como contestarlo. Y acá pues ya sabemos que es el tema de usabilidad, que dice leer detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo llamado diseño de aplicaciones web. Se deben conocer las reglas de usabilidad y accesibilidad, de describir cada una de las reglas, definir entre una aplicación independiente y una aplicación web. Bueno, eso, por ejemplo, no lo explica ahí, ¿no? El tema de la diferencia entre una aplicación independiente y una aplicación web. La aplicación independiente, digamos que es como una aplicación de escritorio, porque pues la única diferencia con una aplicación web para mí es una aplicación de escritorio, ¿sí? Entonces es como algo personal, ¿no? Por eso de pronto la palabra independiente. Describir las características de cada tipo de aplicación y ya, listo. Y a eso también lo entregan en forma de PDF. No sé si tengan alguna duda o pregunta frente a las evidencias. ¿Dudas? No, profe. Listo, muchachos. Cualquier cosa, pues si tienen alguna duda, pues me pueden escribir o algo. Pero pues eso básicamente. Entonces el primero es el taller y aquí pues es más como el tema también, como describir temas de usabilidad. Y en el taller, en la evidencia del taller, pues van temas de, pues hacer como unos ejercicios básicos con Balsamiq de unas interfaces que están viendo ahí. Sí, algo muy sencillito. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, no siendo más, nos hablamos el día lunes. Este lunes, pues vamos a tener clase, incluso estamos haciendo algo muy parecido.
Estamos desarrollando una página todavía con código HTML y CSS normal, sin ninguna librería o framework, pero pues eso también complementa mucho con lo que está, con esto y con lo que es, digamos el resto de evidencias que vienen acá en esta última parte, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, algo que comentar antes de irnos. No, no, señor. Listo, muchachos. Entonces, bueno, siendo más, nos vemos entonces el día lunes. Bueno, Bueno, profe, que tenga buena noche. listo, Profe, igualmente. muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchachos, feliz noche. Que estén bien, hasta luego.